Y seguimos compartiendo la palabra de Dios. A eso hemos venido en esta mañana, también a escuchar la voz de Dios, a aprender acerca de su palabra. Siempre hemos tenido un énfasis importante en hablarla, en aprenderla y sobre todo en atesorarla en nuestros corazones. Necesitamos hoy más que nunca guardar la palabra. A veces hacemos mucho activismo, a veces hacemos tantas cosas, pero realmente la que transforma, la que nos redarguye, la que nos instruye, ¿quién es? La palabra de Dios. Eso nos lo dice el apóstol Pablo allá en la segunda epístola o carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 16. Bueno, muy bien, ¿sí ven? Ya nos vamos ubicando en la escritura, los que han estudiado y los que cada día quieren aprender más. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hablar acerca del tabernáculo, la restauración del tabernáculo. A ver cuántos se acuerdan. Allí cuando los apóstoles lo citan en Hechos capítulo 15, que el profeta lo había enunciado, ¿se acuerdan? Malaquías, dijimos. Bueno, que no quiero inventar, yo puedo confundirme un poquito y no quiero hacerlo en esta. El profeta Amós, sí, correcto, Malaquías, no Amós. Hablando del tabernáculo caído de David y cómo hablamos acerca de todo lo que es realmente vivir en debilidad, reconocer que no somos fuertes, reconocer que lo necesitamos a Él todos los días, y vamos a seguir hablando acerca de ello, pero a través de otras circunstancias. Y yo veo gente que nos acompaña en esta mañana, damos la bienvenida a los que se conectan o se van a conectar, van a ver este capítulo o este culto o este servicio, como lo quiera llamar, para su corazón, para su alma, pero para todo su ser. La palabra hoy está dirigida a todas aquellas personas como usted y como yo, que necesitamos tanto de Dios, que no somos perfectos, que fallamos, que estamos pasando por momentos de lucha, de dificultad, pero que sabemos que Dios cumplirá su promesa, que cada uno de ustedes es una puerta que Dios ha puesto para que su familia pase por ellos. Tenemos una promesa: tú y tu casa serán salvos. Y entonces pueda que nuestros hijos, nuestros cónyuges estén pasando una situación muy difícil, estén haciendo cosas que no se deben hacer, pero hay una promesa y en el último instante Dios traerá la convicción, rearguirá, pero Dios siempre cumplirá su palabra. Y eso nos hace estar seguros, no dependiendo de nuestros comportamientos o de lo que nuestros ojos ven, sino de lo que Dios ya ha determinado con antelación. Hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante que realmente nos limita, nos pone en condiciones allí de desfallecimiento, pero también de derrota. Y quiero hablarles acerca de la condenación, porque la condenación siempre nos aniquilará. La condenación es lo que Jesús va a quitar de primero, pero que nosotros como iglesia hemos querido establecer, subvertir el orden de los factores. Hablamos repetidamente a partir de que Dios empezó a revelarse a nuestro corazón acerca de la gracia, acerca de una gracia que no necesita de la ley, porque la gracia trasciende a la ley. En la ley nunca, en los 10 mandamientos dice que tenemos que dar, nunca dice la palabra da, pero la gracia da. No solamente no dice no matarás, sino la gracia te dice da a todo aquel que lo necesite. Trasciende. Y es algo de lo que nosotros nos quedamos, hermanos, que yo no mato a nadie. El joven rico lo dijo: Señor, yo he cumplido los mandamientos, pero no tenía la capacidad de dar, porque cuando Jesús le pidió, él se entristeció. Saqueo, por el contrario, que dijo: Señor, y a todo el que haya defraudado, no solamente le pagaré lo que le defraudé, sino que le daré 4 veces más. Jesús le pidió a él. ¿No trascendió en Saqueo la gracia que la ley en el fariseo? Y entonces nos hemos vuelto religiosos, hermanos, que la Biblia dice, pero no damos, no extendemos misericordia. Estamos siempre tratando de cumplirla, porque la gracia puede lograr en ti y en mí lo que la ley no ha podido. ¿Y cuántos que estamos aquí reunidos en esta mañana y que nos van a ver, no luchamos con cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos cosas en el corazón y no hemos podido vencerlas? Y hemos intentado. Si alguna vez alguien me dijo: pastor, duré años ayunando, pero luego me aparté por mucho tiempo.
no lo logré. Y aquí estoy nuevamente. ¿Qué debo hacer? Porque la gracia te ayuda en tu debilidad. La gracia te esfuerza en lo que ya tú no puedes. La ley, escucha bien esto, la ley presupone tu propia fuerza y tu obediencia. Si haces esto, si logras esto, entonces recibirás aquello. Pero la gracia no. La gracia te dice, yo te ayudo en tu debilidad. Lo que tú no has podido, lo que tú sabes que tienes que dejar, yo puedo ayudarte. Entonces la gracia va a lograr lo que no hemos podido a través de la ley. El apóstol Pablo dice a los colosenses, si en verdad habéis nacido de nuevo, ¿por qué os sometéis a rudimentos, tanto como no toques, no cojas, no pongas? Porque a la verdad tiene reputación de ser algo muy bueno, en duro trato al cuerpo, pero no pueden contra los apetitos de la carne. Tú puedes amarrarte, y yo lo veo plenamente en los drogadictos, en aquellas personas que tienen luchas con las drogas, y entonces se meten en una fundación, duran un año recuperándose físicamente, pero cuando la puerta se abre, vuelven a la olla. Y a veces la ley hace eso, por un momento nos retiene, pero al final de cuentas, siempre volvemos a lo mismo. Tú y yo sabemos lo que está bien y tú y yo sabemos lo que no está bien. Nadie tiene que decir. Entonces, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo tuvo un gran problema y fue que siempre lo malinterpretaron. Esta es una respuesta a acusaciones que se le estaba levantando al apóstol Pablo. Cuando tuvimos la oportunidad en el miércoles de enseñanza de ver todos Romanos, estudiamos esto. Dejamos consignado allí. Porque a Pablo lo persiguieron hasta su muerte. ¿Y sabe por qué persiguieron a Pablo? Por predicar un evangelio, el evangelio de la gracia. Así que si hoy no nos persiguen, hoy si no hablan de nosotros, es porque seguramente no estamos hablando este evangelio. Y entonces decían, bueno, Pablo, entonces pecaremos más para que haya más gracia. Y Pablo dijo, de ninguna manera. No es así. Entonces, vengamos por un momento allí a Romanos 5, desde el versículo 19 al 21, para finalizarlo, y entrar en el 6 y poder contextualizar lo que Pablo está hablando. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Escúchelo bien. ¿Cuántos fallaron? ¿Cuántos fallaron? Ahí está. Uno. Y el hecho de ese hombre nos constituyó ¿en qué? En pecadores. Usted y yo no habíamos pecado, pero por el pecado de ese nos constituimos en pecadores. Y sigue diciendo, así también por la obediencia de ¿cuántos? De uno. Es que no es la obediencia de todos, es la obediencia de uno, la obediencia que vale, la obediencia que satisface, la obediencia que cumple, el sacrificio perfecto. Es la obediencia de uno, así como por el pecado de uno, todos fuimos constituidos pecadores, por la obediencia de aquel, los muchos, no todos, los que muchos serán constituidos. Cuando usted oye un mensaje religioso, a usted le dicen hermano, porque poquitos son los que se salvan. Porque poquitos. Pero dice que por los que muchos. ¿Cuántos? Muchos. Cuando Jesús venga, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Con cuántos vendrá? ¿Con poquitos salvos? ¿O con muchedumbres de naciones, de pueblos, de etnias? Porque Jesús no va a actuar como nosotros pensamos. Como iglesia, nosotros somos rápidos en hablar. Somos rápidos en condenar.
A veces nos lastimamos los unos a los otros sin darnos cuenta por nuestros comentarios. Mi esposa siempre me ha enseñado a través de mis hijas también, bueno, mis hijas y mi esposa. Nunca digas lo que no puedas cambiar en 3 segundos. Estás gorda. ¿Tú lo puedes cambiar en 3 segundos? Tienes un moquito. 1, 2, se acabó. Hay cosas que uno no cambia y uno las dice. ¿Para qué las dice? Ayer en estos días me dijo, claro que yo no le creo, pero dijo, no, pastor, le voy a dar algo porque usted está terriblemente manchado. Y yo colgué y me fui al espejo. Y de ahí para allá me veo mal. Por lo que, gracias, por lo que logra ser una palabra. Ahora imagina que tú le dices a tu hijo, tú no sirves para nada. Y a veces soltamos frases con tanta ligereza. Yo quiero contarles algo. A veces hablamos y hablamos sin investigar. Ahorita les voy a contar. Había una ley, la ley de los leprosos. Y el sacerdote lo primero que tenía que hacer era examinar al leproso, si era o no era. Y tenía un cuidado exhaustivo. Y iba mirando la enfermedad cómo iba evolucionando. A veces sentenciamos, condenamos y de una vez, cadena perpetua. De ninguna manera. Pablo es un predicador de la gracia. Y entonces en Romanos 5 sigue diciendo allí en 20, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. No dice que la ley se introdujo para que la obediencia abundase, sino para que abundase, ¿qué? El pecado. Porque yo les dije hace 8 días que el pecado, que la ley es como un espejo. El espejo no miente. El espejo le va a presentar lo que está reflejado en él. Les decía hace 8 días que hay gente que quiere cambiar el espejo, pero no su apariencia. Y entonces el espejo nos va a mostrar esas manchas que me dijeron. El espejo va a mostrar esos granos que nos aparecen como el acné. El espejo nos va a mostrar las arrugas del tiempo, nos va a mostrar el envejecimiento, nos va a mostrar todo lo que hay ahí. Él no nos va a esconder nada. Ni el cambiar de espejo nos va a mejorar la imagen. Esa es la ley. Y entonces dice que la ley introdujo, ¿qué? El pecado. Abundó. Porque si usted no sabe que tal cosa es pecado y la hace, ¿es pecado? No. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando algo dice, si te pasas el semáforo en rojo, cometes un... Si no estuviera esa ley, pues no habría infracciones. Amén. Es fácil, ¿no? Y entonces, al haber pecado, Dios extendió la sobreabundancia de su gracia para rescatarnos. Y se los decía hace un día que mucha gente cuestiona y dice, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? Yo le pregunto, ¿quién contamina los ríos? Dios. ¿Quién está acabando con la capa de ozono? Dios. La maldad hoy secuestran para sacarle los órganos, vemos cualquier cantidad de vejámenes, es Dios. Es la ausencia de Dios en nuestros corazones. Y entonces lo que Dios hace es enviarnos a su Hijo para rescatarnos. Y termina siendo el malo el que realmente es el bueno. Y entonces había pecado, creció el pecado, pero Dios, ¿qué hizo? Nos envió una sobreabundante gracia. Eso es lo que tenemos hoy, gracia. Si no fuera por ella, yo pregunto, ¿quién podría estar aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. Levántela, uy, pero hay poquito, Dios mío. Esa es una tarea de evangelismo aquí poderosa. Voy a evangelizarles, hermanos, Jesús les ama. De esos que levantaron la mano, ¿cuántos
no han vuelto a pecar, vuelvan a levantar. Gabriela. Alguien que diga, yo desde que me convertí, hermano, yo nunca más volví a pecar. No es cierto. Entonces, ¿de qué habla Pablo? ¿Y qué es lo que nos está diciendo acerca de lo que nos va a decir a continuación? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Por qué? Por la justicia, o con esa palabra, para vida eterna, mediante Señor Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por medio de qué? De la justicia mía. ¿De quién? De Él. Entonces no es mi justicia, sino es la justicia de Él. Yo soy salvo no porque Leonardo venga a la iglesia, no porque Leonardo dé ofrenda, no porque Leonardo reparta chocolatico a los hambrientos, no porque vaya a las cárceles, no. Soy salvo mediante alguien que pudo cumplir la justicia y satisfacer la demanda de un Dios santo y perfecto. Entonces, por medio de Él yo soy salvo, no por mis obras. Y entonces dicen, Pablo, como todo el mundo, escuchen esto. Ahora en Montesión hablan de la gracia. Y entonces ahora tienen el libertinaje, porque ya ahora pueden pecar, ¿no? Miren, Juan Calvino dijo esto. Escuchen lo que dijo Juan Calvino. La medicina que mata la enfermedad no puede ser la misma que la alimenta. Si yo tomo un medicamento para que me pase la gastritis, un ejemplo, ese medicamento me puede agrandar la enfermedad de gastritis o me la cura. Entonces la gracia, ¿qué hace? Nos cura, pero hay quienes dicen que la gracia enferma. Entonces no conocen la verdadera gracia. Alguien que piensa en que porque conoce la gracia se puede ir a pecar, permítame decirle que es alguien que no ha nacido de nuevo. Eso es como si yo les dijera, hermanos, Dios anoche, adiós. Alguien me dijo que ya Dios no existe, tranquilo, y entonces usted sale aquí para la discoteca, o sale para el casino, o sale yo no sé para dónde. Allá cada uno en su corazón, eso se lo deja a usted. Y usted dice, no hay Dios, me estaba perdiendo esto. Entonces usted está aquí por imposición. Yo me quiero quedar acá, porque en Él tengo paz, porque en Él tengo gozo, porque en Él, aunque tenga problemas, tengo respuestas y tengo una luz al final de mi camino. Si alguien dice, uy, hermanos, que si no fuera cristiano sería infiel. Ese es infiel ya, ¿cierto? Porque estaría esperando con un permiso para salir corriendo. Yo no soy infiel porque soy cristiano. Soy fiel porque tengo a Dios en mi corazón y amo a mi esposa. Entonces, dice que para que el pecado abunde en la ley, no para la santidad, no dice para que abunde santidad, sino para que abunde ¿qué? Pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese sobreabundar es la palabra peruseuio. Viene la palabra hiper, que significa ¿qué? Grande, mayor. Y esa gracia es mayor que nuestro pecado. ¿Por qué lo enseñó Pablo? Porque somos justificados por medio de Jesús. Si fuera por nuestras obras, entonces la gracia siempre te proveerá, mientras que la ley siempre ¿qué? Te demandará. Si haces esto, recibes esto. La gracia no obedeces. Primero la gracia ¿qué? Te provee y posteriormente, como fruto de esa gracia, hay algo que se llama obediencia. Jesús nunca, iglesia,
Nunca dijo, bueno, hermanos, llegaron los 5,000, dijo Jesús, bueno, los que hoy vienen peleados con la esposa a la derecha. Los que no oraron esta mañana a la izquierda. Los que cometieron pecadillos por ahí a la izquierda, porque todo lo que es izquierda, allá va los... No, ahorita no me malinterpreten ahorita. No, sino que dijo que aquí a la derecha, a la izquierda, sí, bueno, no, es bíblico, ¿no? Pues bueno, que lo entendió, no entendió. ¿Ah? A la derecha van los buenos, a la izquierda iban los malitos, pero bueno, eso no, era Jesús, el Señor. ¿Ah? Y entonces, Pablo les está diciendo y dando a entender que en Cristo estamos, ¿qué? Muertos. Pablo no dice, cada día vamos muriendo, no. Ya estáis, ¿qué? Muertos. Y estar muertos no te da la posibilidad para ningún lado. Cuando se dice se murió, ya no hay reanimación, ya no hay plan B, ya no, se murió. O sea que todo terminó. La muerte es el final de algo. No hay nada más que hacer. Y Pablo dice, ¿ya estáis qué? Muertos. ¿Cómo estamos? Muertos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Entonces, pastor, ¿y por qué seguimos pecando? ¿Por qué Jesús, cuando Él vino en cuerpo de qué? De carne. ¿Jesús tenía pecado? Él no tenía pecado. El pecado en Él no tenía de dónde agarrarse, como en usted y en mí, en las concupiscencias que tenemos en nuestro corazón. Entonces Él hace un sacrificio por nosotros, ¿cierto? Porque si usted lee la Biblia con detenimiento y usted es alguien que estudia, nunca dice que Jesús llevó el pecado en su espíritu. Siempre habla que lo llevó ¿dónde? En la carne. Y es diferente. Y entonces Él cumple algo, pero sabe que nuestra condición, nuestro carácter, sigue siendo un carácter de pecadores. Porque usted y yo no pecamos y nos convertimos o nos constituimos en pecadores. Pecamos porque somos pecadores. En nuestra condición hasta que este cuerpo no sea redimido. Cuando usted entiende esta verdad, entonces usted dice, bueno, siempre voy a fallar. Siempre vas a fallar. Pero estás justificado por medio de quién? De esta obediencia, de esa justicia que fue perfecta y se llama Cristo Jesús. Todos los días cuando usted se levanta y diga, Señor, yo soy justificado por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque estoy muerto al pecado, estoy muerto a la ley, pero vivo en el Espíritu. Y entonces la gracia, escúchelo bien, que en nosotros el carácter de Cristo. Por eso les digo, la ley nunca dice da. En los 10 mandamientos en ninguna parte dice da. Dice no robar, por ejemplo. ¿Cuántos no roban aquí? No robamos, yo no robo. Usted no sé usted, pues bueno, yo los veo ya hay sospechosos. Cuide su billetera, su bolsito, todo lo que te... Y usted dice, no, yo no robo. Pero la gracia está acá el carácter de Cristo. ¿Cuánta gente no roba, pero está caña? Hermano, yo no robo, pero no le da a nadie nada. Y hermano, yo cumplo los mandamientos, pero no extiende misericordia, no siembra en otros. No se pone y dice, ¿sabe qué? Veo necesidad. Hermano, mire, hermano, yo no robo, no, yo sí soy para los de mandamientos, soy de lo mejor. Pero la gracia no solamente nos roba, la gracia le provee al que lo necesita. ¿Ve? Porque la gracia provee. Los que hemos muerto del pecado, dice el apóstol, ¿cómo viviremos en él? Y usted dice, pero es que este genio que tengo, ese es su carácter y siempre va a fallar. Pero en la medida que usted va permitiendo que la gracia, que es el de él, en usted se manifieste, usted empieza a tener cambios y transformación. El problema es que hasta aquí hemos luchado con nuestros sistemas obsoletos, rudimentarios. Hermano, y voy a poner letreros en la cama, en la pared de mi cama que diga, cambia ese genio. Y ya está peleando usted con él.
Alguna vez alguien dijo, póngase un hilito para que cada vez que lo vean, no me puedo poner más gente. Y el día que se le cayó el hilito, ¿sí? Porque no hay un carácter transformado, sino son maneras de querer ayudar a transformar ese hombre interno que se revela. Y ahí estamos. Pablo dice, por favor, Romanos 6:2. Porque en ninguna manera, o sea, no vamos a pecar, no vamos a hacerlo deliberadamente, no. Porque lo que nos cura no nos enferma. Y si la gracia me sana, entonces lo que va a haber en mí va a ser sanidad. Y permítame decirles algo. La palabra Rafa, que es la palabra Dios sanador, en el hebreo viene de una raíz que significa relajarse. Entonces la buena actitud es la enfermedad que produce sanidad. Hay gente que le sale un brotecito y dice cáncer terminal. Todo el tiempo está preocupado. Todo el tiempo suena el timbre. Ay, ¿qué pasaría? Y entonces viven agitados. ¿Y sabe cómo viven esas personas? Enfermas. Todo el tiempo. Curando los presagios más oscuros y tenebrosos. Pero no temeremos de malas noticias. Que en Él estamos seguros. Y porque todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera. Amén. Entonces, si las personas son libres de la condenación, tendrán vidas victoriosas. Juan 8 habla de una mujer adulta. Juan 8 nos cuenta la historia de una mujer que, como cualquier otro pecado, falló. Fue sorprendida en el mismo acto. Juan 8:1, por favor, vamos allí. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, mire, siempre que hay esos dos juntos hay problemas. Le trajeron una mujer sorprendida. ¿Qué? Sorprendida. No era algo que de pronto, que quizás, sino era algo cierto. Sorprendida. En adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Usted y yo sabemos que ellos querían tentar a Jesús. Usted sabemos que había injusticia porque la cogieron en adulterio. Y yo no conozco un adulterio de uno. Sería otra cosa, pero adulterio no. Yo con yo no es adulterio. Adulterio es de tú. ¿Y dónde estaba el otro? Si la ley decía que cuando eran sorprendidos ambos serían expuestos. Y entonces ellos dicen, aquí ya, Jesús lo cogimos. Y entonces sigue diciendo la palabra. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Oye, qué justicia. Y en la ley, porque siempre van a citar, ¿qué? La ley. Usted ve gente que es experta. Hermano, la Biblia dice, el Señor vuelva al baldón sobre sus enemigos y hace vecino el baldón. No, hay que amarlo. Hermano, soy hijo de Dios, sí. Todo el que se meta conmigo se va a morir. No. ¿Qué tal que Dios operara con esos favoritismos? Y usted que es bien rencoroso, bien humillante, media humanidad hubiera desaparecido. No es cierto. Pastor, es que la Biblia dice, ¿dónde? Oh, pues no sé, pero ahí dice. Porque no saben. Porque repetimos lo que nos han enseñado, pero nunca hemos estudiado. Es que mi pastor me enseñó. Bueno, le enseñó, pero ¿dónde está?
porque su pastor se va a morir, pero esto va a quedar. Cielo y tierra pasarán, pero ella no va a pasar. Y escuche esto. Y en la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. No, la ley dice que a los dos. Ahí está, usted la encuentra en Levítico 20. Y pues, ¿qué dices? Y entonces, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Jesús ya es el que está escribiendo. Bueno, no creo que se haya hecho, creo que estaba escribiendo. Y entonces ellos seguían, bueno, Jesús, ¿pero qué dices? Pero fue el adulterio, pero tremendo, pero usted no se da cuenta del pecado tan grande que ella está cometiendo. Porque los pecados son grandes cuando son en otros. Cuando son en nuestros hijos son pequeños, son deslices. Una cana al aire. Los magnificamos en otros, pero en nosotros, bueno, pues la niña, lo que pasa es que es como coquetica, no. Es que el niño, no, es que nos salió como hiperactivo, no. Les cambiamos los nombres. ¿Cierto? Pero los de uno no, ellos no están bien, ¿no? Y entonces Jesús dijo, ay, mire, ¿por qué no les tienen misericordia a esta mujer? Oh, no hagan eso. Ay, pero para ponernos ahorita a derramar sangre aquí. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Todos eran pecadores? Todos, excepto uno. ¿Jesús los condenó? No, no los condenó. ¿Sabe qué hizo Jesús? También los libertó. Y dijo, tiren la piedra. Y entonces, si usted no tiene la condición, bájenla y bótela. Y escuche esto. Y comencé. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, lo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Porque a veces es más fácil entender a una mula, pues lo dice la Biblia, ¿no? Que a los jóvenes. Jóvenes son rebeldes por naturaleza. A veces uno de viejito entiende más y dice, bueno, sí, está bien. Pero los jóvenes insisten, persisten y no desisten. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, escúchelo bien, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Haciendo justicia o acusándole? Y Jesús dice, lo primero que yo quito en ti, mujer, es la condenación. Hoy la iglesia te dice, primero te arrepientes y después ya no te condenas. Si te portas bien, ya no te condenas. Hermano, quiero ver fruto para que no te... No, Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. Había sido sorprendido que ella no estaba haciendo nada diferente que adulterando. Era flagrante su pecado. Y Jesús le dice, yo no te condeno, mujer. Tú no tienes, vete y no peques más. ¿Cuál es el orden? Primero le levanta la condenación y el resultado de ese otorgamiento, ¿qué es? La obediencia. ¿Sabe cómo estaba esa mujer? Lista para morir. Anoche estaba con Julito y estaba enfermo. Yo le decía, él me decía, estoy enfermo. Yo le decía, lo más lindo que uno puede tener es la salud. Él tiene una enfermedad, ya estaba mejorcito, gracias a Dios. Pero estaba con decaimiento, seguramente una virosis. Y yo le decía anoche, imagínate que fuera un cáncer. Imagínate que fuera una enfermedad fuerte. ¿De qué valdrían las riquezas en este mundo? Cuando usted le dicen que se va a morir, que le quedan 2, 3 meses de vida, ¿de qué vale lo que usted tiene? ¿Usted está pensando en tener más?
¿Usted está pensando en trabajar el doble de tiempo? ¿O usted empieza a pensar en darle prioridades? Y entonces empieza a vivir cada día, a disfrutarlo, a ponerse en paz, sobre todo cuando sabe que uno se va a morir, uno empieza a buscar a quién ofendía, a quién dañé. ¿Por qué? Porque uno quiere estar en paz con Dios. Y la manera de estar en paz con Dios es estando en paz con los hermanos. Usted nunca se preocupa mientras está en el mundo. Y sabe que me la hizo y me la paga, y sabe que voy a la iglesia y lo miran así, hermano, lo amo en el amor de Dios, en el mío no, en el de Dios. Como si usted se abriera para llamarlo y el Espíritu sale detrás de... No, usted ama con su amor, porque en usted está el amor de Dios. Y toda esa gente que, hermano, la predica fue perdón y hace una lista, voy a pedir perdón, y hermano, perdóneme, pero la culpa fue suya. ¿Cierto? Yo sí tuve el 50%, no como el 49%, usted el 51%. Entonces, no hacen nada. Hay gente que pide perdón y lo que hace es ofender más. Mejor no diga nada. ¿O no les pasa? Ellos hubieran podido apedrearla si lo hubieran podido hacer. Pero lo primero que Jesús quita en ella es la condenación. Vete y no peques más. No hay nada contra ti. Hubo un reproche de parte de Jesús. Le dijo cuánto tiempo llevaban diamantes. ¿En dónde estaban? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Esa morbosidad que tenemos nosotros. Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y yo creo que esa mujer nunca más, por lo menos en eso, fue transformada. Porque sabía que su vida estuvo a esto de la muerte y que alguien la rescató. Y entonces yo creo que el resto de sus días vivió para servirle a ese Dios, para amar a ese Dios, para predicar a ese Dios, que es lo que usted y yo hacemos porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. Porque nos rescató. Cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, no estábamos vivos, no estábamos obedeciendo, no éramos los mejores, estábamos muertos y de allá Él nos extendió su amor, nos extendió su gracia, nos extendió su verdad y entonces hoy somos lo que somos porque Él está en nosotros. Vayamos, que tenemos ese carácter, Jesús no lo tenía. De hecho, cuando Dios lleva a Jesús al desierto, el Espíritu, dice la palabra, no fue para tentar a Jesús, sino fue para el diablo ese tiempo, porque el diablo lo que iba a ver era la solidez, era la identidad, era la originalidad, era que Jesús era el que es. Y el diablo trataba por aquí, y Jesús, normal, su naturaleza. No, y Dios, ay, sácame de eso. No, es su naturaleza. Y el diablo comprobó, se cercioró de que Jesús es el que es. Eso es como cuando le ponen a usted trampas, pero usted es honesto. Y entonces dice la gente, ese tipo, esa mujer, o ese sujeto, sujeta, es honesto. Una vez echaron a una jefe por eso, porque querían echar a un funcionario a arreglarlo, y pusieron cámara y empezaron a ponerle trampas. Pero el funcionario era honesto, pero la jefe no. Y entonces miraron los videos y vieron que las trampas se las llevó la jefe. Entonces le pregunté, mi jefe, que en vacaciones, hasta que le contaba, no, es que lo queríamos hacer echar y le pusimos unas trampas y la jefe resultó ladrona. Entonces, cuando usted es honesto, usted es honesto. Cuando usted es ladrón, solo necesita algo que llama ocasión. Entonces Jesús le dice, nadie te condenó. Y yo que no tengo pecado,
Y ese es el orden. Nunca permita juicios de otros, sino una investigación. Nunca permita chismes, y menos contra un anciano. Tiene 2 testigos y será paz. Sí sabe, ¿no? Fulano está alta y polish, como pólvora. O sea, ¿cómo le pueden dañar a la integridad? Por un comentario suelto. Escuche esto. Vuelvo al 10. Enderezando a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Póngase usted en ese lugar ahora. Le dijo, mujer, en un pecado, algo que usted haya cometido. Usted crea que no hay justificación para eso. Porque lo primero que el diablo te dice es, oye, no vuelvas a la iglesia. Estás mal. Has pecado. Y siempre nos habla. Y el nivel más experto del diablo es hablarnos en primera persona. Yo no sirvo. Yo no puedo. Yo soy indigno. Yo no merezco. Y uno habla con la gente que hubo, hermano, no, pastor, usted supiera. No, yo no, que me va a aparecer por allá. Lo que hice. Hiciste. Tal cosa, no. Es que el diablo te susurre al oído. Oigas, estoy mal. Siempre te va a hablar así. Tú no sirves. ¿Cuántos aquí han querido suicidarse? Porque no encuentran una salida. Y usted llega como iglesia a mirar su lepra y a ver cómo se sana, sino excluirlo del campamento. Y muchos se levantarán contra nosotros. Y allá son pecado, no, todos. Yo no soy mejor que nadie. También fallo, también me equivoco. También tengo que decirle a Dios, ayúdame, Señor. Si tú no me ayudas, no puedo. ¿Cuántos lastimamos en nuestras iglesias? ¿A cuántos sacamos? Que no llenaban nuestros ítems. Un anglicismo, perdonen. Un amigo que me ve y habla perfecto inglés. Ítems, si son varios puntos. Ítems, si es corrijo para mi amigo. Ítems, muchos, varios, plural. Hermano, tiene que vestirse así, tiene que hacer así. Si usted no pone corbata, entonces usted no predica bien. Si la mujer no viene así. Los fariseos podían ver la resurrección, que un ciego de nacimiento viera y decían, no, era chaval. Y entonces a ellos les importaba más la ley que lo que estaba Dios extendiéndole. Pero si un animal se les caía, decían, ¿cuánto vale una oveja? No, hay que ir, así sea chaval. Y entonces iban, porque somos oportunistas, porque lo que nos conviene lo aplicamos y lo acomodamos, pero no somos justos. Escuché y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, escúchelo bien, ninguno, Señor. Ella reconoció que él era el que era, le dijo, Señor. Los fariseos le decían maestro, rabí, pero ella le dijo, Señor. Que si algo pasó ahí fue que se le reveló Dios a su vida. Hemos querido transformar gente, hemos querido sacar el pecado de otros, pero no hemos permitido que Dios se revele en la vida, porque yo le aseguro algo, que cuando Dios se revela a alguien en su corazón, aquel hombre, aquella mujer, nunca, nunca vuelve a ser el mismo. Y entonces queremos cambiar por medio de la fuerza, por medio del infierno, por medio de la condenación. Pero es que el acusador de nuestros hermanos es el adversario, porque eso sí hace el diablo. ¿Sabe dónde más acusamos? No afuera. Adentro.
Señor. Lo primero que Jesús puso fue la no condenación. Y el resultado de ese orden produjo en ella algo que se llamó obediencia. La ley te dice, si haces esto, o sea, si obedeces, recibirás. La gracia te otorga y entonces el fruto es obediencia. Entonces yo no obedezco hoy porque me vaya para un infierno. Obedezco porque hay un Dios que me amó, que me rescató, que me ha tenido digno para pararme aquí y para poder ser pastor de usted. Y entonces mi obediencia no es porque me condene, sino mi obediencia es el resultado del amor de un Dios que se ha fijado en mí, siendo pecado. Es diferente. Y Él me dice, no ores, pero sigue habiendo el pan en mi mesa. Entonces oro para que me dé pan. A veces usted se pelea con sus hijos, bueno, yo a mí no me pasa, porque yo casi no peleo, pero ustedes que sí se pelean con sus hijos, usted para que no les hable, pero dígale que pase a comer. Que dice mi papá que pase a comer. Dígale, papá, que no tengo hambre. Dígale que coma, porque se va a poner mal. Y usted sufre, usted no le quiere hablar porque tiene mucha rabia. Bueno, a ustedes les da mucha rabia. Entonces, ustedes mandan el mensaje, pero su preocupación es que se sienten, que coman. Así no se hablen. Y si usted, que siendo imperfecto, hace eso, le daría un mal consejo, pero hágalo y verá. Si Dios no le sigue supliendo, no lo sigue bendiciendo. Entonces usted, hermanos, que esta mala sí ora y me llegó más provisión, no es cierto. A veces cuando usted hace menos, Dios le da más. Este Señor no merezco, ha sido malo. Y Dios dice, lo sé, pero es mi amor, no es tu amor. Es mi fidelidad, no la tuya. Y entonces la religión quiere poner en nuestra fidelidad a la altura de Dios y siempre vamos a fallar. Por eso la gracia, cuando no tienes fuerza, te levanta. La ley es tu esfuerzo, es tu esmero, es lo que tú tienes que hacer. Entonces hoy veo muchos que vinieron y sé que esa palabra es para usted. Para mí también, obviamente. Pero usted dice, Dios, no voy a una iglesia porque juzga, porque condena. De pronto las iglesias, pero Dios, jamás. Él siempre te va a justificar. Y yo siempre he hecho, así sea en el último minuto cuando usted se va a morir, Dios le da la oportunidad que usted se arrepienta. Quizás como un ladrón en la cruz, en el último instante. Pero que usted es salvo, usted es salvo. Amén. Toda la Biblia está en ese punto. Raquel veía a su hermana tener hijos, ser prolífera, y ella estéril. Y cuando ya tiene hijos, dice, Señor, gracias porque quitaste ¿qué? Mi afrenta, mi oprobio, mi vergüenza. Esa es la palabra kerpa en hebreo. Vergüenza, desgracia, afrenta. Bueno, hebreo no, eso es griego. El diablo siempre quiere condenarte, siempre quiere poner cosas en ti. Porque si logra tener condenación en ti, tú te vas a paralizar. Ah, hermano, ¿yo para qué voy? Yo soy malo. Ah, hermano, yo le voy a fallar. Hay gente que le dice, hermano, yo cuando no falle, le digo, tú nunca vas a venir. Siempre vamos a fallar. Siempre. Pero porque usted y yo no dejamos que la gracia opere en nuestras vidas hoy. Ya no nos esforcemos por hacer lo que nos dimos cuenta que no podemos.
que ese poder de la gracia, ese empoderamiento que te produce la gracia, te dará vidas victoriosas. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Hace días no volví a hacer tal cosa. ¿Sabe por qué? No sé por qué, pero ahí está Dios ayudándome. Ahí está quitándome cosas de mi corazón, está limpiando mi vida. Estoy tranquilo. ¿Está? Nadie te va a convencer diferente a Dios. Entre usted más le diga a un niño, no toque. Eso es como si usted le dijera, toque, no entre. Y usted apenas mueve la perilla a ver si está abierto. Hágalo. No, ahora no quiero. Entonces no hay prohibiciones. Porque moralmente nosotros sabemos lo que está bien. Hay gente que viene a uno y le dice, pastor, a ver, usted me ayuda, es que necesito una consulta. Y me cuentan una historia y le digo, ya tú tienes la respuesta. Bueno, sí, pastor, sí. Es para que vea qué me dice, pero lo mismo que usted ya sabe. Porque quieren escuchar algo diferente. Usted sabe lo que está bien. O no. O solo me pasa a mí. Usted pelea con alguien, con su cónyuge, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo cotidiano. Dice, la Biblia dice, usted mismo, no, usted, diga yo mismo. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro. Y usted ya lo sabe, dice, pero tengo una piedra y no le hablo. ¿Sí? Pero, y vuelve la palabra, pero no se vayan a acostar así, porque de pronto muere esta noche. Y entonces usted todo el tiempo está reconociendo que está mal. Yo veo caras sorprendidas de cónyuges. Y entonces, usted sabe que estar mal con la esposa estancan bendiciones. ¿O no dice eso? ¿Que hay estorbo? Bueno, las oraciones tienen estorbo. Y usted lo sabe. Nadie tiene que decírselo, porque ahí está la palabra. Pero usted trata de darle vuelta a esa situación. Entonces, cuando no está esa condenación, vamos a tener la oportunidad de tener vidas victoriosas. Acuérdese de esto. Irán como aquella mujer y no pecarán. Porque cuando uno ama a alguien, uno no le hace algo que lo vaya a dañar. Y algo de lo que sí sabemos es que Él nos amó y nosotros lo amamos. Y en lo que esté en nuestra parte, procuramos no hacer nada que lo dañe. Y usted dice, sí, ahí tengo esa lucha, pero no quiero dañar. Alguien puede tener una lucha por sentirse atraído por otra mujer, pero usted no quiere dañar a su esposa. Y esa conciencia nos guarda de pecado. Somos victoriosos en su gracia. Así que cuando no recibes la condenación, tienes el poder para no seguir pecando. Vidas victoriosas. La gracia produce un empoderamiento por la revelación. Escuche esto, por una revelación, que es saber que la condenación ha sido ¿qué? Que usted quiere seguir pecando, hágalo, hágalo. A mí, pastores, hágalo. Es que no puedo, tranquilo, ¿por qué corre? Hágalo. Porque si yo le digo que no lo haga, lo voy a seguir haciendo. Pero si yo le digo, hágalo, por lo menos lo mando confundido. Hágalo, y el pastor me dice, pero ¿por qué no me dice que no lo haga? Porque así es la gente. Hermano, no lo vaya a hacer. Al otro día, no lo hizo. ¿A qué me preguntó? Yo digo, hágalo. No lo quiere, no la quiere dejar, hágalo. Pues quédese ahí. Pastor, pero dígame algo, pues que no lo haga. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Porque el único que nos puede convencer de pecado, juicio y justicia, ¿quién es? Yo he tenido gente de 20 años en la iglesia, conocida, y hermano, no lo hagan, y lo siguen haciendo. O sea que yo he perdido 20 años de saliva. Yo me lo había podido ahorrar para tocar saxofón, alguna otra cosa, cornetita, alguna. Pero, aparte de la frustración que trae decirle a alguien que no lo haga, y lo haga.
Entonces yo dije, no, ya no vuelvo a pelear con nadie. Hermano, que es que pastor y no quiero volver, no vuelva. Y entonces me está echando, no lo estoy echando, porque todo es así. ¿Cierto? Si usted le dice, vaya y meta los dedos que lo cual a correr, corriente, no, duele, papá. ¿Cierto? Así funcionamos. Así funcionamos. ¿Ah? Entonces, cuando usted sigue leyendo allí, usted se va a dar cuenta lo que Jesús les dijo. Otra vez les habló Jesús diciendo, le dice a la mujer, vete y no peques más. Y ella se fue contenta. Dijo, uy, estuve a esto de morirme. Gracias a Dios tuve un encuentro con ¿quién? Con Jesús. No me condenó. Y mire lo que Jesús les va a decir. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces usted y yo andamos en él. ¿Y qué tenemos? Luz. Y esa luz no es otra cosa que usted pueda identificar lo que yo le digo. Usted no necesita que yo le diga lo que está mal. Usted sabe lo que está mal. Usted sabe. Nadie tiene que decírselo. Es más, a veces nadie nos dice nada y a mí me pasa eso. Yo a veces digo cosas aquí y después voy en el carro. ¿Yo por qué dije eso? Y nadie, mi esposa va hablando, mis hijas, y yo pensando, ¿qué tiene? No, nada, porque tampoco le voy a contar. Entonces yo voy así, no. Yo no necesito que nadie me lo diga. ¿Sabe por qué llevo ese proceso? Tengo luz. Su luz. Usted dice una mentira y al rato usted no. Y nadie le está diciendo nada. Y usted quedó como un rey con esa mentira. La sacó barata y usted al rato no, pero mentí. No, pero el rey de la mentira es Satanás. Dios es verdad. El Señor le dijo a Abraham, a esos hijos, vosotros no sois hijos de Abraham. No, porque si fueras hijos de Abraham, haría las obras de Abraham, pero vosotros sois hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso. Ay, pequé. Y es así. Nadie le dijo nada. Y usted quedó como un príncipe o una princesa. Pero en usted quedó una condenación. Porque la palabra está ahí. Entonces Dios dice, la luz. Entonces, Señor, tu justicia a mí, mentí, pero tu justicia a mí. Entonces, la próxima vez, usted dice, ¿sabe qué? ¿Para qué miento? ¿O no le ha pasado así? ¿Para qué hago tal cosa? No, ya no quiero hacer más eso. Es más, si la hiciera, Dios me perdona, pero no la quiero hacer. Y empieza a tener victoria. Usted puede hacer lo que quiera. Pablo dijo, todo lo pueden hacer, vayan. ¿Sabe quién se los dijo? A los corintios. La iglesia de Corintio era la iglesia más pervertida sexualmente y les dijo, ahora que todo me edifica, pero todo lo pueden hacer, todo lo pueden hacer. Y lo estoy diciendo con ello para los que me quieran malinterpretar, que les estoy diciendo vayan a pecar. No. Porque vuelvo y repito, lo mismo que te cura, te mata. Y si yo conozco la gracia que me rescató y que me ayudó en mi debilidad y me sanó, yo no voy a ir a hacerlo. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Siempre el enemigo lo oprobio. Cuando usted ve a David que va a pelear con Goliat, él viene y dice, ¿qué le darán al hombre que quite el oprobio de Israel? Porque ¿qué hacía el gigante durante 40 años? Tormentarlos con palabras. ¿Y dónde están? ¿Y son quién viene? ¿Y cuántos son? Y David todo chiquito dijo, ¿qué le darán al hombre? Que quite la vergüenza, que quite la acusación, que quite lo que es este pueblo. ¿Cómo estaba el ejército? Y David no dijo, estos curillosos ahí no. Él dijo, ¿quién es el que se atreve a enfrentar a los escuadrones? Eso suena como un poco del Dios vivo. O sea, los maximizó.
son grandes. Y yo hago parte de ese ejército. ¿Dónde están? Voy a quitar la vergüenza. Voy a quitar la condenación, porque cada vez que salía por la mañana y por la tarde, y les daba su refrescadita, y todos allá así temblando. Y llegó el chiquitín y dijo, ¿qué le van a dar al que vaya y le quite esas palabritas de agua? Le quite las risitas, gigante. Siempre el enemigo va a querer poner eso. Hay gente que vive enferma. ¿Sabe por qué? Porque no se ha podido perdonar. Porque carga la condenación. Y aunque yo les diga desde aquí, yo ya te perdono, siguen cargando ese lastre en sus vidas, como yugos, cadenas, esa. Y es que yo hice, yo no hubiera hecho, no se dé mal látigo. Eso tenía que pasar. Dios lo permitió, ahora úselo para bien. Ahora reviértalo en bendición para darle testimonios a otros, para que su vida pueda a otros inspirar, para que su vida sea un testimonio de que Dios realmente hace cosas en nosotros. En eso necesitamos levantarnos, en eso necesitamos progresar. Por eso Dios lo primero que quita en nuestras vidas es la condenación. Se la quitó al pueblo de Israel, se la quitó a Raquel, le dio hijos, le multiplicó. Porque Jesús nunca te va a condenar, sino que te va a quitar la condenación para que tú puedas tener libertad, victoria. Póngase sobre sus pies. Ya que logré mantenerlo despierto, no quiero alargarme más. Quiero irme invicto en esta mañana, por favor. Gaby, escuche esto. Si la condenación, ojo con esto, es quitada de su vida, el pecado pierde poder. Si Jesús no quita la condenación de la adúltera, ¿cómo se hubiera ido ella? Bueno, creo que no se hubiera ido, pero lo hubiera matado, ¿cierto? Lapidado. Pero ¿cómo se iría si usted se va hoy de aquí con la condenación? Se va igual. Y usted se sigue siendo infractor de la ley. Por eso en la religión tradicional venían y decía, Padre, he pecado por esto y esto, y decía 10 Ave Marías. Y la persona iba y las hacía y se iba como tranquila, porque ya pagué. Porque siempre el deseo en nosotros es de pagar algo. ¿Se dan cuenta? Y yo le digo, no, 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 Consolito no pague, yo le pago. Consolito yo le pago. Pero bueno, dijo, por lo menos tomo el ejemplo. Muy bien. Esa es una actitud correcta. Y entonces ella dice, pero yo voy, tranquila, ya está pago, váyase tranquila. Ay, pero es que yo quería pagar. No, yo ya te pagué. Y eso es lo que Jesús hizo en una cruz. En una cruz. Amén. En una cruz lo hizo Él. Nunca tengas prisa para condenar. Acuérdate de los sacerdotes con la lepra. Siempre llama, pregunta, examina si esa mancha en su piel corresponde a la lepra o sencillamente es un salpullido y no lo volvamos lepra. Así que siempre tómate tiempo. A veces uno, eso es que se hace de robo, eso es que anda con narcos, y ya, usted habla así. Usted que habla de la justicia. Usted que ha sido justificado por gracia, salvo por ella. Si usted no tiene la información, investigue. Entonces nunca tengas prisa, nunca.
para condenar a una persona. Lo otro que hacían los sacerdotes era periódicamente estar viendo al enfermo, la evolución de su enfermedad. Entonces ellos decían: ya se está poniendo rosadita, ya se está secando, este va bien, a este nos toca apartarlo un poquito porque puede contaminar a otros. Entonces, algo que nunca tuvieron los sacerdotes frente a los leprosos fue lo que muchas veces nosotros tenemos frente a nuestros hermanos. Se llama indiferencia. Nunca. Porque si alguien está mal, al cuerpo nos debe doler. ¿Cómo vas? Bien, pastor. Adelante. Tranquilo. Ahí está Dios, te está ayudando. Él no te va a dejar. Tranquilo, Él va a hacer su obra maravillosa y poderosa en ti. ¿Cómo vas? Y no solamente el pastor, porque yo haciéndolo con todos, aquí ahora acabo. Pero nosotros como hermanos, a veces Dios dice: Dios le pone a usted en el corazón a alguien, llámelo. ¿Cómo estás? Por eso el único juez es aquel que conoce todas las cosas. ¿Quién de usted y a mí, o conmigo, este prójimo, le gustaría que le condenaran sin un justo juicio? Mire, pero yo tengo estas pruebas, no me sirven. No, anuladas. Solo lo que diga la fiscalía. Pero mire, yo ese día no me interesa, solo la suya, fiscalía. ¿A quién le gustaría? Por eso un juez, para poder dictar una sentencia, necesita argumentarse y ver todo el caso, aportar todas las pruebas que le alleguen y empezar a lanzar un sano juicio, una sana crítica. Y el único que conoce todas las cosas de mi vida, es Dios. Por eso el único juez que hay en nuestras vidas es Él. Usted no sabe mi infancia, usted no sabe mi adolescencia, usted no sabe las cosas que yo he pasado en mi vida, no las sabe. Como yo no sé las suyas. Hay gente que tuvo hambre de pequeño, gente que vivió la miseria, yo no la viví. Entonces para mí ponerme en una posición es fácil, pero para quien la vivió le marcó su infancia y seguramente su vida. Entonces la palabra dice, permítame termino allí, dice parar para que no se duerma así. Yo soy un hombre estratégico. Romanos 6:10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Esa palabra considerarse es algo que es cierto. Es una palabra que yo le digo: hoy tengo en el banco 100 pesos, y usted va al banco y tengo 100 pesos, y usted lo puede constatar. Usted sabe que no es: hermano, por fe tengo $1.000.000 en el banco, y usted va y mira y dice: no, es que le cancelaron la cuenta. Hermanos, que estaba hablando por fe, en mera expectativa. No, cuando Dios dice considérese muertos, es porque Jesús murió y ustedes reciben la semejanza de Él. Ustedes tienen la muerte de Él, lo que Él logró vencer. Ahora ustedes son participantes de Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no que reine. ¿Y sabe qué es reinar? Cuando alguien tiene dominio, cuando alguien permanece, cuando usted hace las cosas de continuo. Pero cuando uno nace de nuevo, esporádicamente uno puede fallar, pero ya el pecado no reina. No somos practicantes del pecado. Nos duele cuando fallamos, nos sentimos reargüidos cuando fallamos, pero ya el pecado no reina en nuestras vidas, porque ahora entendemos que su luz está en nosotros. Y Él dice: pero ustedes están ¿qué? Muertos. Y si están muertos al pecado, entonces están vivos en Cristo Jesús, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que viven en la ley, sino para los que viven en el Espíritu, en la verdad de Dios. Y ahora estamos ahí.
entonces todo se resume en Él, por Él y para Él. Y nosotros, pastor, y mis obras y lo que yo estaba haciendo, eso es un fruto de fe. Pero no es por eso que usted va a alcanzar. Hay gente que hace casitas para los pobres, pero le mete mal ladrillo, mala varilla, mala arena para robarse la plata. Entonces la intención en sí es perversa. Pero es para los pobres, que estoy pensando en los pobres. ¿Se acuerdan de ese que dijo, ay, si hubiéramos vendido el perfume para repartirlo? No, le hubiera quedado más para robar a él, porque era ladrón, ¿cierto? Y a veces creemos que nuestras obras de justicia son eso. Ay, hermano, es que yo estoy haciendo. No, es Él en ti. Amén. Por eso cierra tus ojos allí y hoy confiesa la justicia de Cristo en tu vida. Oye, tu justicia está en mi vida, Señor. Yo quizás no soy lo mejor, fallo, peco, pero tu justicia está en mí, Señor. Tu favor está en mí. No hay pecado tan grande que su justicia no te pueda levantar. Y te voy a dar un consejo: no luches más con eso. Solo míralo a Él. El método no funcionó. Lo intentaste todo y fracasaste en tus intentos. Pero hoy solo deja que fluya en ti esa gracia que te esfuerza cuando no tienes ya fuerzas en ti. Hay gente que lucha con tantas cosas. Más bien, luchamos. Pero hecho, Señor, hazlo tú. Hazlo tú. No son las fundaciones las que rescatan. Déjate ministrar por su Espíritu en esta mañana. Porque será su amor el que te conquiste. Será tu amor el que te transforme. Será su amor el que te haga una nueva persona, una nueva criatura. Hay poder en su sangre. Esa que Él derramó una vez y para siempre. Que no necesitamos volver a sacrificarlo, porque su sangre fue puesta una vez y para siempre. Sobre tu vida, sobre mi vida. Porque ahí está su sangre, sobre ti. Y hay poder en ella para rescatar, hay poder en ella para dar vida eterna, hay poder en ella para justificar. Porque a los mismos que Él llamó, a los que antes conoció, a los que Él predestinó, a los que Él allí justificó, dice su palabra. Si Él lo justificó, ¿quién puede condenar? ¿Quién te puede sacar de las manos de tu Creador, de tu Señor? Amén. Amén. Dios está tocando vidas. Dios está tocando corazones en esta mañana. No tenga prisa. Dios te rescató de la muerte. Porque tu vida estaba como la adúltera, en peligro. Y Dios te llamó y hoy veo que ahí está el Espíritu de Dios tocándote. Y han venido días donde has sentido una necesidad de Dios. Y aunque no quieres mostrar debilidad, ahí está Dios tocándote. Tocándote. Porque Él te dio vida, Él te resucitó. Y
Vienen días donde vas a llorar y vas a llorar y vas a llorar. Porque Él estará limpiando tu alma, tu corazón. Porque Él está quitando la condenación que muchos señalaron sobre tu vida, que muchos te increparon, pusieron oprobio sobre ti, vergüenza, pena. Pero hoy Dios quita la imputación, hoy Dios quita la condenación, hoy Dios quita de ti la tristeza, porque ha habido tristeza en ti. Tú sabes cuánto te ama, tú lo sabes. Porque naciste para glorificar su nombre, porque naciste para dar testimonio de Él, porque naciste. Porque Él un día dijo: vive, 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 porque no habrías de venir a este mundo, pero Él dijo: vive, para que me glorifiques, porque ayudarás a muchos y a muchas, porque hablarás de lo que tu Dios te ha permitido vivir, para que cuentes a otros, que seas un instrumento en sus preciosas manos. Entonces será un tiempo hermoso para ti, estos días que han de venir, que han comenzado desde un tiempo atrás, hace unos pocos días, pero que se irá incrementando con el pasar de ellos, porque su presencia te llenará. Porque Dios cambiará tu pasado. Un día Jacob llegó a Betel y se acostó como cualquier mortal, pero aquella noche algo pasó en su vida. Se despertó y dijo: he visto a Dios, he visto a Dios. Él transformó mi vida. Este lugar se llamará casa de Dios. Lo que era común, lo que era normal, lo que era una noche cualquiera, se transformó en poder, se transformó en un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Su vida nunca volvió a ser la misma. De una noche a otra noche, todo cambió. Todo cambió. Hay alguien que Dios va a hacer una transformación tan profunda, de un día a otro día. Porque cuando Dios se revela, cuando Dios se muestra, cuando tú tienes un encuentro con Él, entonces nunca, ni los sistemas, ni los métodos, ni nada lo que tú intentes dará el resultado como aquel día. La mujer de flujo de sangre tenía vergüenza, oprobio, muchos días, años de flujo, pero aquel día su vida fue transformada por el poder de Dios. Lo intentó todo, dice la palabra. Y aquí hay personas que dicen: lo he intentado todo. Y es cierto, lo han intentado todo, pero han fracasado. Han fracasado. Pero ahora Dios dice: ahora lo voy a hacer yo. Ahora yo voy a tocar tu vida. Ahora yo voy a tener un encuentro contigo. Es necesario que pase por tu vida. Y entonces lo que era lucha y dificultad, ahora será para su gloria, ahora será para su exaltación, ahora será para su alabanza, porque muchos sabrán que Dios vive, que Dios reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un día, después de un año, que yo fui a la iglesia y que empecé a hacer cosas y a esforzarme, y yo nunca escuchaba una música que no fuera cristiana en ese radio. Intentaba hacer cosas, pero al cabo de ese año terminé en adulterio, terminé en borrachera, drogas, todo lo que pude hacer. Y empecé una caída estrepitosa durante muchos años. Me separé obviamente de mi esposa. Yo un día fui a la iglesia y ese día que salí a la iglesia, siéntese un minuto, por favor, a no ser que Dios esté haciendo algo ahí en su vida, esté siendo usted ministrado.
Porque es Dios, es su espíritu, no es un hombre, es Dios. Yo he entendido que el que hace la obra es Dios. Antes buscaba mucho eso, impactar, tocar, hacer. Pero había un día bonito y a los días volvían a lo mismo. Pero cuando Dios lo hace, nunca más. Y entonces aquel día yo me fui a la iglesia intentando ser mejor. De hecho, ese día me fui en ayuno, porque quería buscar a ese Dios. Y un amigo me llamó esa tarde, yo les he contado a algunos, y terminé tomando toda aquella noche hasta el amanecer, a las 7 de la mañana. Yo llegué a mi casa y yo me arrodillé y le dije: Dios, como muchos de ustedes están aquí hoy, yo nunca voy a poder dejar este vicio. Yo nunca voy a poder dejar de tomar. Me ha traído problemas. He perdido a mi esposa, he perdido mi trabajo, he perdido a mis amigos, mi familia. ¿Será que nunca voy a poder dejar esto? Que sé que muchos aquí se preguntan eso. Que nunca, Dios. Ese día yo me arrodillé. Yo le dije: haga algo, Dios, haga algo con mi vida, algo. Pues yo no quiero más eso. Yo hoy reconozco que no puedo dejar la bebida. De un día a otro. No fueron muchos días, de un día a otro. De un miércoles a un jueves. Hasta llevo 20 años sin probar una gota de alcohol. Y han pasado diciembres, han pasado fiestas, reuniones. Y soy libre. Soy libre. Entonces yo creo en el poder de un Dios que transforma, que cambia. El problema es que hasta aquí no lo hemos dejado actuar. Hemos actuado en una buena intención. Yo siempre digo que es una buena intención, pero no dejamos a Dios actuar. Pero cuando Dios entra, no hay pecado, no hay condición, nada que pueda ser más fuerte que esa sangre que Él derramó por nosotros. Por eso deje que Dios haga. Ya no siga intentando, porque seguirá fracasando. Ahora ponga su vida en la fuerza y en el poder de su gracia, esa que Él nos trajo, que Él nos dio, y que la palabra no la presenta, aunque muchos quieran presentarnos, que son nuestras obras, que es el hacer mucho el que nos trae libertad. No es cierto, es su gracia. Y a partir de esa gracia, usted, sin darse cuenta, luego será consciente, va a empezar a obedecer. Yo dice: hermano, ya me siento libre. Nadie tuvo que amarrarme, nadie tuvo que quitarme las botellas, nadie tuvo que hacer nada. Yo me acuerdo, para terminar mi testimonio, que la bebida la dejé, por decir, hoy, el jueves. Pero ese domingo siguiente yo me fui a la iglesia. No fui a mi iglesia, me fui a otra iglesia. Esas cosas que Dios hace. Y mire que lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido atípico. Bueno, sin un lineamiento. Y yo estaba en el culto y empecé a sentir al pastor aburridor. No porque la palabra, sino porque estaba tan distraído. Y nunca me olvidaré que en esa época corría Montoya la Fórmula 1. Y hoy Montoya está gordo, está canoso, está viejo. Pero en esa época el hombre corría en la Fórmula 1 y yo me fui. Y estaba la iglesia aquí en la Cruzada Cristiana cuando quedaba aquí. Y yo dije: no, este aburridor y Montoya corriendo. Y no, yo me voy a ver a Montoya. Y me salí del mezanín y me fui a la tienda. Y le dije al tendero, a un amigo, le dije: regálame un cigarrillo, un green. No sé cuántos conocieron el green, que era un cigarrillo mentolado. Y yo me acuerdo que me lo metí aquí, pum, prendí el briquet y pum, se estrelló Montoya. Y yo me quedé mirando así. Yo dije: me salgo de la iglesia, de oír la palabra de Dios, a ver a este hombre estrellarse, y yo a fumar. Y tiré el cigarrillo y lo pisé y dije: nunca más vuelvo a fumar. Y desde ese día hasta aquí llevo los mismos 20 años, menos unos días. Y mire que Dios de verdad que me ha libertado de esas cosas. Hay otras que me seguirá libertando, que todavía estoy ahí, pero que he entendido que no es tratando de dejar de hacerlas, sino dejando que Dios sea el que haga. Es diferente cuando Dios hace que cuando nosotros intentamos dejar.
Por eso muchos estamos frustrados hoy. Decimos, Dios mío, no voy a poder nunca. Mientras lo sigas haciendo tú, nunca. Mientras Dios lo haga, va a ser maravilloso. Amén. ¿Cuántos pueden dar la gloria de Dios en esta mañana? Dios los bendiga, que su gracia, que su paz, que su favor y sobre todo que su revelación sea en tu vida. Dios te bendiga, que tengas un feliz fin de semana. Lo mismo a los que nos ven, un saludo muy especial, nuestra invitación. Próximo miércoles estamos ahí compartiendo los mensajes, subiéndolos por las redes para que usted pueda allí seguir estudiando, seguir participando de nuestros estudios, enseñanzas. Gracias por estar siempre ahí conectados, los bendecimos y nos volvemos a ver el próximo domingo a las 10 de la mañana en este lugar, su casa. Aquí les esperamos. Bendiciones y Dios les bendiga. Alegres porque escuchan